De hoy vamos a trabajar sobre la matriz extracelular y la clasificación de los tejidos conectivos. Recordemos que ya se trabajó lo relacionado a las funciones de los tejidos conectivos y a los diferentes tipos celulares, sus características morfológicas y funciones. Nos centraremos en la matriz extracelular. La matriz extracelular es una red estructural que rodea y soporta las células que componen el tejido conectivo. Confieren características muy específicas a cada tipo de tejido conectivo. Entonces, en esta microfotografía tenemos acá un tejido conectivo. Más adelante vamos a tener en cuenta cómo se clasifica. Y aquí encontramos otro tipo de tejido conectivo. Recordemos que son altamente vascularizados. La matriz extracelular está constituida por unos componentes que son las fibras y unos componentes que son no fibrilares. Esto es lo que compone esta matriz que está conteniendo las células del tejido. También se encuentra en esta matriz extracelular agua y diferentes tipos de iones. Entonces vamos a tener en cuenta que la matriz extracelular es una sustancia muy importante en los tejidos conectivos porque está relacionando las células. Acá tenemos entonces un corte de la piel, acá tenemos nuestro tejido epitelial y acá ya observamos entonces el tejido conectivo, donde vamos a tener fibras y componentes no fibrilares. Esos componentes no fibrilares no se observan ya en estas preparaciones, ya han sido eliminados. Los componentes fibrilares de la matriz extracelular, entonces vamos a tener fibras de colágeno. Acá obtenemos fibras de colágeno, las fibras reticulares que corresponden a un colágeno especial que es el colágeno tipo 3 y las fibras elásticas. Y los componentes no fibrilares que estarían en estos espacios, ya no están en estos preparados, están constituidos o formada por los glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glicoproteínas de adhesión celular. Las fibras de colágeno son producidas por los fibroblastos. Están ampliamente distribuidas en los tejidos corporales y se constituyen como el componente más abundante en cuanto a fibras en estos tejidos conectivos. Son flexibles y también resistentes. Son unas componentes que dan una apariencia como ondulada y se tiñen con hematocilina eosina con un color más eosinófilo o acidófilo. Rápidamente vamos a tener en cuenta algunos conceptos. Las fibras de colágeno, entonces por ejemplo aquí tenemos en este esquema. Esas fibrillas de colágeno van a estar constituidas por unas moléculas de colágeno que a su vez están constituidas por unas triples hélices de cadenas polipeptídicas alfa. Como podemos observar aquí, más grande en el esquema, son como 3 cadenas de polipéptidos que se enrollan y estas cadenas pues van a estar formadas por diferentes tipos de aminoácidos, entonces hidroxiprolina, glicinas, prolinas con unas uniones muy específicas que se van a ensamblar. Los subgrupos de los colágenos pues van a tener algunas semejanzas estructurales y también unas diferencias dado a la secuencia de estos aminoácidos. Se encuentran múltiples tipos de fibras de colágeno, la 1, la 2, la 3, la 4,
se han clasificado hasta 25 o 27 tipos de fibras de colágeno. Aquí está identificado un poco lo que son los diferentes tipos de colágeno. Entonces el colágeno tipo 1 son el 2, el 3 son más fibrilares, el 4 pues está presente en componentes de la membrana basal, el 5 es fibrilar. Y aquí hay algunas de las ubicaciones, el 1 en la dermis, tendones, huesos. Bueno, después hay que revisar como un poquito estas ubicaciones. Lo relevante es como la función de esa fibra de colágeno en estos tejidos. Por ejemplo, el colágeno tipo 1 fibrilar tiene una función de dar resistencia a fuerzas de tensión y estiramiento. El tipo 2, resistencia a la compresión intermitente. El colágeno tipo 3 es más un colágeno para formar ciertos componentes estructurales en algunos órganos que veremos más adelante. El 4 son por ejemplo, los que están en la membrana basal, pues recordemos que tienen una función de dar sostén y formar una barrera de filtración. Entonces, estos diferentes tipos de colágeno van a tener unas ubicaciones específicas y le van a conferir a esos tejidos conectivos unas, propiedades muy específicas. Entonces, esas fibras de colágeno, recordemos, se sintetizan, empieza su producción por los fibroblastos en los organelos como es el retículo endoplasmático. Obviamente va a haber un proceso o varios procesos para que se dé esa síntesis de los componentes y posteriormente van a salir a terminar el ensamblaje de las fibrillas de colágeno extracelularmente. Las fibras de colágeno, entonces, por ejemplo, el colágeno tipo 1, como podemos observar acá, se tiñe de un color más rosado o eosinófilo o acidófilo. Se distribuyen de forma irregular o de forma regular dependiendo el sitio o el tejido que estén constituyendo y dan resistencia a fuerzas de tensión y estiramiento. Estos espacios que tenemos, que se observan acá en esta microfotografía, pues corresponden a los espacios donde están los componentes no fibrilares y todos estos entrecruzamientos corresponden a fibras de colágeno. La fibra de colágeno tipo 3 o fibra reticular es una fibra muy particular porque con la tinción de hematoxilina eosina no son visibles. Se debe realizar una tinción muy específica. Entonces acá tenemos como una tinción que fue como a base de plata y me muestra esas fibras que son muy delgaditas y acá están haciendo como una red de estructuración para las células. Esta corresponde a una microfotografía de un hígado. La otra fibra es la fibra elástica. La fibra elástica le confiere elasticidad y flexibilidad a los tejidos. Es una fibra que poco se diferencia o pues es mejor hacer una diferenciación con una tinción más específica que la tinción de hematoxilina eosina. Con la tinción especial, una resorcina fuchsina, por ejemplo, podemos observar que se ven más teñidas y como de una forma ondulada. Las fibras elásticas están constituidas por una proteína central que se organiza formando como un núcleo. Este corresponde a la elastina y ya haciendo como un recubrimiento más externo de este núcleo se encuentran unas microfibrillas
fibrilina que se encuentran como rodeando a este núcleo de elastina. Entonces, estas glucoproteínas pues le van a dar como una resistencia a la fibra. Las fibras elásticas son entonces, entre sus componentes tienen prolina, glicina, poca hidroxiprolina y no poseen hidrosilicina. Esta fibra elástica pues tiene una característica que puede estirarse hasta 150 veces su longitud y se ven como enrolladas o como en forma de una serpentina y tiene unos como moléculas de desmosina y la isodesmosina que van a formar como una especie de uniones entre esas fibras elásticas, lo que pues le proporciona la característica de que cuando se estira, observen acá en el esquema, se estiran, ellas siguen como unidas una fibra con la otra por estos enlaces que realizan la desmosina y la isodesmosina. Ciertas alteraciones pueden causar algunas, digamos, enfermedades en las personas. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Marfan se da por una, digamos, una alteración en el gen que codifica la fibrilina. Ya vimos que la fibrilina es uno de los componentes de la fibra elástica. Entonces, al darse pues esta, digamos, alteración autosómica dominante, pues ya no se va a codificar bien la fibrilina y se van a presentar alteraciones como por ejemplo prolapso de la válvula mitral, porque ahí se encuentra fibra elástica, dilatación de la raíz aórtica y disección aórtica, porque estos vasos presentan en unas capas muy específicas fibra elástica. Los componentes no fibrilares de la matriz o matriz no fibrilar entonces está formado por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glicoproteínas de adhesión celular. Como indiqué inicialmente, estaban en estos espacios la conformación o la unión de todos estos componentes. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos no ramificados de cadena larga que se encuentran cargados negativamente y esto confiere una propiedad muy específica a los tejidos conectivos, que es la atracción de agua, la turgencia de los tejidos y la rápida difusión de moléculas hidrosolubles a través de la matriz extracelular. Están formados por repeticiones de disacáridos de azúcar y ácido urónico. Los glucosaminoglucanos existen unos que están sulfatados, es decir, que entre sus cadenas presentan grupos sulfatos y otros no sulfatados como el ácido hialurónico. Entonces, acá en este esquema, pues vamos a tener como una organización de una molécula de ácido hialurónico al cual van a estar unidos por ciertas proteínas de enlace, unas proteínas centrales en las cuales se van a ensamblar los proteoglucanos. Y esto me va a formar como unos agregados de proteoglucanos. Los
las glicoproteínas de adhesión celular, pues entonces, como su nombre lo indica, van a ayudar o a mediar la unión de las células a la matriz extracelular o de una célula con otra célula, migración y diferenciación celular. Entre esas glicoproteínas se encuentra la fibronectina, laminina, osteopontina y la tenascina. De acuerdo a la función y a la distribución de las células y a la matriz extracelular, pues se va a realizar la clasificación de los tejidos conectivos tradicionales o propiamente dichos. Hay un grupo de tejidos conectivos que son embrionarios, otro grupo de tejidos conectivos ya propiamente dichos y ya los tejidos conectivos especializados que veremos posteriormente. El tejido conectivo embrionario está entonces constituido por dos tipos de tejidos conectivos, el mesénquima y el tejido conectivo mucoide o la gelatina de Wharton. En esta microfotografía tenemos entonces un tejido conectivo embrionario mesénquima que está formado entonces por células mesenquimales, que ya estudiamos las características, células con prolongaciones citoplasmáticas y una matriz extracelular rica en fibras reticulares y abundante ácido hialurónico. Este tejido mesenquimático pues va a estar constituyendo entonces ciertas partes en el embrión y en el feto. Acá tenemos el tejido conectivo embrionario pero mucoide o la gelatina de Wharton. Este tejido se encuentra dando soporte a los diferentes vasos, dos arterias y una vena que se encuentran ubicadas o constituyendo pues uno de los componentes del cordón umbilical. Entonces aquí vamos a tener células mesenquimales, miren, son células como un poco más estrelladas o con prolongaciones citoplasmáticas, también presencia de fibroblastos observable en este tejido conectivo mucoide y una matriz formada por fibras reticulares y también presencia de ácido hialurónico. Los tejidos conectivos propiamente dichos entonces se van a organizar en un grupo de tejidos conectivos laxos y densos que se van a diferenciar por la proporción que tiene de los diferentes componentes como son las células y los componentes de la matriz extracelular. El tejido conectivo propiamente dicho, en el cual se encuentra el subgrupo del tejido conectivo laxo, este tejido conectivo se encuentra ubicado por debajo de los tejidos epiteliales, constituyendo lo que se define como la lámina propia y se caracteriza por una alta celularidad. También tiene componentes fibrilares y no fibrilares. Observemos, se ve como más cantidad de células que de componentes de fibras, tiene más espacios areolares y vascularización. El grupo de los tejidos conectivos denso y regular se caracterizan porque van a presentar fibras de colágeno que se encuentran organizadas en diferentes direcciones y hay menos espacios entre los componentes. Lo que más abunda en estos tejidos conectivos denso y regular son los componentes fibrilares. También va a presentar componentes no fibrilares, pero se destacan más las fibras de colágeno y tiene menos cantidad de células que un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo denso y regular tiene una alta proporción de fibroblastos,
fibras de colágenos orientadas en diferentes direcciones, lo que le confiere una gran resistencia a fuerzas de tensión. Este tipo de tejido conectivo es muy específico para constituir la dermis de la piel, que es el tejido que se observa en esta microfotografía, también la cubierta externa de algunas vísceras constituyendo lo que son las cápsulas, cubiertas externas de nervios y cubiertas de lo que son, por ejemplo, el músculo. El otro grupo de tejidos conectivos denso pero regular se caracteriza porque las fibras de colágeno se encuentran organizadas ordenadamente, tienen una misma dirección y las células, que son los fibroblastos, quedan como empaquetadas entre estos componentes fibrilares. También se observa que hay menos espacio entre los componentes. Aquí entonces podemos observar alta celularidad, para este caso fibroblastos comprimidos entre las fibras que se encuentran alineadas. Fibras de colágeno tipo 1 van en la misma dirección, lo que permite que sean resistentes a altas fuerzas de tracción, son poco vascularizados y son típicos este tejido para constituir lo que son ligamentos y tendones. El otro tejido conectivo que estudiaremos corresponde al tejido adiposo. Existen dos tipos de tejido adiposo. Uno es el tejido adiposo blanco unilocular, que se caracteriza porque las células son unas células grandes, las cuales almacenan una sola gota de lípidos, lo que hace que los núcleos de las células adipocitos queden hacia la parte como periférica de la célula. Estos tejidos son abundantemente vascularizados y se encuentran, por ejemplo, en ciertas regiones específicas en el cuerpo, dependiendo el sexo, como son, por ejemplo, en la mujer en el abdomen, la glándula mamaria, glúteos y muslos. Entonces recordemos, solamente almacena una sola gota de lípido cada adipocito, por eso el nombre de unilocular. El tejido adiposo pardo o multilocular se caracteriza porque la célula adiposa o adipocito pardo almacena varias gotas de lípidos. Estas células son un poco más pequeñas y los núcleos se encuentran más en la parte como central del adipocito y los núcleos son más redondeados. Generalmente alrededor de estas células adipocitos se encuentra el colágeno tipo 3 y vasos sanguíneos. Se encuentran también divididos como en lobulillos. Los otros tejidos conectivos que se tienen en cuenta entre estos grupos de tejidos conectivos tradicionales son el tejido conectivo reticular y el tejido conectivo elástico. Según el tipo de componente fibrilar que predomine, entonces será conectivo reticular porque hay más fibra reticular y conectivo elástico pues porque va a tener más abundancia de fibra elástica. Generalmente pues necesitamos unas tinciones un poco más específicas para poder diferenciarlos o poder observarlos mejor. Aquí tenemos ese tejido conectivo reticular porque la mayor proporción que se observa es la fibra reticular formando como una red. Este tejido conectivo reticular se encuentra constituyendo lo que es el estroma de órganos linfoides, por ejemplo el vaso, las amígdalas y los ganglios linfáticos. Y el tejido conectivo
elástico o con abundante fibra elástica. Aquí se observa, miren, la fibra elástica como ondulada. Este tejido se encuentra constituyendo la capa media de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un corte de una arteria elástica. Entonces su pared, una de sus componentes, va a tener abundante fibra elástica que por la tinción especial se ve como un color más negro. Con esto entonces terminamos la clasificación de los tejidos conectivos tradicionales.